Bueno, recordamos que el ángulo alfa era de 30 grados, que el seno de alfa es 0,5, que el coseno de alfa, si lo vemos en las tablas, vemos que es raíz de 3 partido por 2, pero si no sabemos la tabla o no nos acordamos o simplemente nos basamos en lo que hemos calculado hasta ahora, el coseno de alfa era aproximadamente 0,87. Bien, eso por ahí. Ahora, tenemos que calcular otros ángulos que cumplían una serie de condiciones. El primer ángulo que tenemos que calcular es el ángulo beta. Tenemos aquí las condiciones. Seno de alfa es igual a menos seno de beta. Bueno, sabemos que el seno de alfa es igual a 0,5, que va a ser igual entonces a menos seno de beta. Vamos, que el seno de beta es menos 0,5. A efectos de localización del ángulo, como el seno es negativo, vamos a estar en la parte de abajo, cuadrantes 3 y 4. Luego, también tenemos que el coseno de alfa es igual al coseno de beta. O sea que el coseno de alfa es igual al coseno de beta, que sabemos que es 0,87. Positivo, luego vamos a estar en la parte derecha. Para que se cumplan las dos condiciones de los signos, vamos a estar en el cuadrante 4. Bien, los valores de las longitudes de los segmentos del seno y de los dos triángulos de seno y coseno son iguales. Lo que pasa es que hemos tenido que cambiar algún signo. Entonces, pero las alturas de los triángulos son iguales, luego el triángulo tendrá que ser, y en el cuarto cuadrante, el triángulo tendrá que ser este de aquí. Entonces, ese va a ser el ángulo beta. Sabemos que este arco es alfa, y este arco también corresponde a un ángulo alfa. Entonces, el ángulo va a ser 360 menos alfa. O sea que tenemos que beta va a ser 360 menos alfa. Como alfa vale 30, nos quedamos en un ángulo de 330 grados para beta. Bien, pues borramos el ángulo beta, que ya está terminado ese apartado, y nos pasamos al siguiente ángulo que nos piden. Borramos por ahí. Que nos piden un ángulo gamma. Nos piden el ángulo gamma. El ángulo gamma tiene las siguientes condiciones. El seno está más complicado. El seno de alfa, me dicen aquí que el seno de alfa es igual al menos coseno de gamma. Me dicen que el seno de alfa, que sabemos que es 0,5, es igual al menos coseno de gamma. Entonces el coseno de gamma vale menos 0,5. Igual que antes, localizamos el ángulo. Como el coseno es negativo, el ángulo tiene que estar en la parte izquierda, porque el coseno era donde el eje X, negativo a la izquierda, positivo a la derecha. Y por otro lado me están diciendo que el coseno de alfa es igual al seno de gamma. Que el coseno de alfa es igual al seno de gamma, que es 0,87 el coseno de alfa. El seno de gamma es positivo, luego estamos por arriba. Estamos entonces en el segundo cuadrante. Estamos aquí arriba, en el segundo cuadrante. Bien, ahí es donde vamos a localizar el ángulo gamma. Particularidad, que están intercambiados. Están intercambiados los valores de seno y de coseno. Lo que es la altura para alfa, sabemos que estamos en el segundo cuadrante. Por aquí. Lo que es pero estaba diciendo, están los valores de seno y coseno intercambiados. O sea, lo que empezamos por ejemplo con esto. Lo que es la altura para alfa es la base para gamma. O sea que lo que es la altura para alfa es la base para gamma. Y por otro lado, lo que es la base para alfa es la altura para gamma. Y como siempre el triángulo, la hipotenusa es el radio de la circunferencia, ahí lo tenemos. Luego este va a ser el ángulo gamma. Vamos a ver cuánto es. Este es el arco alfa, como siempre. Ese arco ahora no lo tenemos por la parte de abajo, lo tenemos por aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo va a ser 90 más alfa. Entonces tenemos que gamma es un ángulo de 90 más alfa, que es 90 más 30, que son 120 grados para alfa. O sea, para gamma, perdón. Y seguimos, borro por aquí el ángulo este, borramos todo esto, lo relaciono con el ángulo gamma, y nos pasamos ahora al siguiente. El siguiente, que es el ángulo phi. Tenemos aquí el ángulo phi. Y vamos a ver, vamos a subir la pantalla esta por aquí, y vamos a ver las condiciones que tenemos para phi. Vemos, me dice por un lado que el coseno de alfa es el menos coseno de phi. Coseno de alfa es igual, sabemos que el coseno de alfa era 0,87, igual al menos coseno de phi. Luego el coseno de phi
es menos 0,87, lo de siempre. Vemos dónde está, vamos a ir viendo dónde está el ángulo phi. Coseno negativo, pues a la izquierda. Por otro lado, me están diciendo aquí que el seno de alfa es igual al seno de phi. El seno de alfa, que es igual a 0,5, es igual al seno de phi. Positivo, pues arriba. Entonces, en este caso, volvemos a estar en el segundo cuadrante. Volvemos a estar en el segundo cuadrante, pero ahora no intercambiamos, o sea, lo que es la base de alfa es la base de phi, y lo que es la altura de alfa es la altura de phi. Entonces va a ser el caso más sencillo de cuando tenemos el triángulo reflejado en el segundo cuadrante. Aquí. Los senos son iguales y los cosenos son la misma longitud, pero cambiada de signo por el criterio de signo, que a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Entonces este es muy sencillito, porque estamos en lo mismo. Aquí teníamos, esto es el ángulo que corresponde, el arco que corresponde al ángulo alfa, lo tenemos aquí también. O sea que tenemos 180 menos alfa. 180 menos alfa, eso nos está diciendo que el ángulo phi es 180 menos alfa, 180 menos 30, que son 150 grados para phi. Y continuamos, borramos, voy a borrar esto ya que está muy pasado ya. Borramos el ángulo que hemos calculado antes aquí, el phi, y nos pasamos al último caso en el que por una vez nos van a hablar de la tangente. Subo aquí un poco y vamos a ver qué nos dicen en este último apartado. En el último apartado nos dicen que tenemos un ángulo omega, de forma que la tangente de alfa igual a menos tangente de omega. Vamos a recordar cómo funcionaba la tangente. La tangente era tangente de un ángulo, omega en este caso es seno de omega entre coseno de omega. ¿Y qué signo tiene la tangente? La tangente, a ver, el seno era positivo aquí, negativo aquí, el coseno era positivo aquí y negativo aquí. La tangente era seno entre coseno, luego será positiva aquí y aquí y negativa en esos dos cuadrantes. Me están diciendo que la tangente es mismo valor cambiado de signo, mismo valor absoluto y cambiado de signo. O sea, que estamos hablando de los cuadrantes 2 o 4, porque como la de alfa es positiva, la de omega tendrá que ser negativa. Bien, ahora, pero me están diciendo que los cosenos son iguales. Si los cosenos son iguales, quiere decir que los cosenos mantienen el mismo signo. El coseno de alfa es positivo, entonces tengo que estar hablando de que el coseno de omega, perdón, también es positivo. Estamos hablando entonces del cuadrante 4. Estamos hablando del cuadrante 4. Si el coseno tiene el mismo signo, perdón, y además es que es igual, me están diciendo que el coseno es igual, quiere decir que la base del triángulo es igual. Claro, es la altura la que cambia de signo. Estoy en el cuadrante 4, es el mismo valor, pero cambiado de signo. Ahí lo tengo. ¿Y qué ángulo es ese? Bueno, pues recordamos, si aquí tenemos el ángulo que corresponde a este arco es alfa, de un ángulo alfa, y ese también, pues el ángulo este será 360 menos alfa. Entonces tenemos aquí el ángulo omega, que omega va a ser 360 menos alfa, 330 grados.